Muy bien, ya estamos grabando. Hola, Y ahora, chicos, ¿cómo hola, están? hola. ¿Leyeron su libro? Más o Sí, menos. más o menos. Yo Un leí, cacho. sí, el principio, yo leí el principio y era algunos días sobre la filosofía. El capítulo básicamente que construyen los temas que inició el inicio de la filosofía, o por el inicio de el inicio de la filosofía, qué temas tocaron. Comenzó por la naturaleza, de que estaba hecho cualquier cosa que mirase en su alrededor. Después empezaron a ser como más totalitarios, a la reflexión de la totalidad con la filosofía. Y con, no solo decir que la madera está hecha de filamentos o de fibras y todo eso, sino que más allá de todo, o sea, ya digo que no se saciaban con una simple respuesta. Pues después de ir muy lejos, decidieron pararse un minuto y ver más o menos de dónde nacía su conocimiento. Sí, con su conocimiento, y como en una pequeña reflexión dijeron que el hombre es el inicio del conocimiento, pero empezaron a dudar de que si es el inicio del conocimiento, porque somos los únicos seres que nos comunicamos entre sí, pero no podemos ver si una nunca puede tener el mismo conocimiento que nosotros, el mismo capacidad de reflexión. Empezaron a dudarse de por qué, sí, la filosofía y la ciencia empezaron a medio pelear, porque en decir si el hombre es un producto del azar del destino o es como el centro del conocimiento. Más o menos por ahí iba ese capítulo. Sí. Hola. Pues fíjate que yo estaba viendo también, y es de que mucha gente piensa de que todos los pensamientos y la idea de los filósofos, pues cae del cielo, va de las nubes, como que fuera lluvia eso, pero no es así, porque todos los filósofos no se inventan nada, sino que todo viene alrededor de los filósofos anteriores, de los que ellos han inventado, perdón, investigado, de ellos se basan esos fundamentos, ya que cuando ellos filosofan, muchas veces las preguntas es ¿por qué y para qué? Y es que en todos los pueblos han habido filósofos, pero sin embargo unos han destacado más que otros por los fundamentos y porque han tenido un mejor publicista. No, son mentiras. Y es que la argumentación de las preguntas para filosofar han sido mejores, por ejemplo, para Sócrates, para Pitágoras, como Nietzsche. Esos filósofos han tenido mejores preguntas y para filosofar porque tienen más argumentos y más información que los demás, ¿verdad? Porque hay unos que no ni siquiera entran en la historia, pues porque al momento de ellos hacer dicha actividad, pues no destacaban demasiado. Y es que la filosofía, algunos otros han pensado porque también puede ser una ciencia, ya que así como ciencias sociales o ciencias naturales, que es el estudio de la tierra, de la historia o de ciencias naturales, como puede ser de la naturaleza, su mismo nombre lo indica, o del cuerpo humano y así. Y es que la diferencia de la filosofía es de que sí es una ciencia, pero es una ciencia crítica. ¿Qué quiere decir Hola. esto? Y es que eso se complementa a las preguntas que yo les dije anteriormente. Por ejemplo, si somos nosotros el ser humano tal cual, ¿por qué somos así? ¿Y para qué somos así? Si en dado caso el humano ha creado dicha cosa, ¿por qué lo hizo así? O sea, esa es la acción de filosofar. Y por eso es de que viene desde muchísimos años anteriores. No es de que las ideas han caído del cielo, sino que como otros filósofos se han preguntado por qué son así los ríos, por qué son así los lagos, por qué son así las nubes, y todo eso es de que lo van haciendo, pues sus fundamentos, sí. Bueno, pues yo leí que en cuanto a la filosofía como actividad crítica, se me hizo muy interesante cómo se relacionan las tareas humanas para liberarnos. Y la crítica pues ha conflictuado a muchos filósofos y las sociedades, ¿verdad? Y ninguna de las sociedades pues ha llevado bien eso a la vida humana, o sea, el acto de pensar. Entonces en estos casos pues la filosofía abre la mente y muchas veces incomoda y a las autoridades, a nuestros gobernantes, eso les ha resultado molesto, ¿verdad? Una de las características que hacen a un filósofo es que este pensador rompa con la ideología que domina, ¿verdad? La cual armonice las ideas para justificar y explicar cómo nosotros debemos actuar tanto de forma individual como frente a los demás.
Alguna vez leí sobre los tipos de mitos. Uno de ellos es el etiológico. No sé si ustedes conocen ese tipo de mito o si sabían que existe esa clasificación de mitos. No, No. les voy a contar. Los mitos etiológicos son aquellos que explican cómo nosotros empezamos como sociedad, cómo el ser humano empezó la sociedad y también cómo se empezaron las primeras instituciones, como por ejemplo la familia. Realmente los mitos han surgido por esa necesidad que el ser humano tiene de explicar cómo surgen las cosas. De ahí pues han salido muchos más mitos, como los mitos antropogónicos que hablan de cómo surge el hombre, por ejemplo, pero específicamente el etiológico, hablándolo dentro de la filosofía como crítica, habla de eso, habla de cómo se formaron esas primeras sociedades. También otra cuestión que hay que mencionar sobre esto es que estos datos de cómo surgieron las sociedades y todo eso no están argumentados de alguna manera científica, ¿verdad? Cómo se generó la sociedad y todos esos dominios, ¿verdad? En este sentido, pues el filósofo siempre tiene que encontrar la forma de cuestionar, ¿verdad? Y explicar lo que es evidente, ¿verdad? La filosofía trata de ir más allá de lo que se explica, ¿verdad? Y trata la manera de evitar todas esas imposiciones culturales que la sociedad o cualquier ideología nos ha impuesto, ¿verdad? Entonces, no sé, otra pregunta tengo para ustedes. No sé si ustedes ya leyeron alguna vez este libro que se llama Cuadros de Costumbres. No sé si ustedes alguna vez lo han leído. No, fíjate, eso No, no. no, lo tendrían que haber leído en Diver. Pues este libro, hay un capítulo que se me hace interesante que se llama El Chapín. Y les pregunto otra vez, ¿ustedes alguna vez han leído, saben por qué a nosotros los guatemaltecos nos dicen chapines? Yo más o menos tengo la idea que es algo acerca de un zapatazo, más o menos por ahí. Que me Va. acuerdo yo, pues. No. Sí, vas por ese camino. Pues en el caso del chapín viene pues el significado que se le ha dado, pues más que todos los españoles han dado ese significado, que es una especie de zapato, como chancla, digámoslo así, que habla de que era un calzado, perdón, de suelas que ellos le llamaban chipín, era una suela de madera. Entonces ellos le daban ese significado a que, bueno, todas las sandalias están bajo nuestros pies. Imagínense, nosotros desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Nos hemos adueñado de ese concepto y hasta nos hemos enorgullecido de esto en septiembre, ¿verdad? Y realmente no sabemos lo que significa, ¿verdad? Y es lo que hemos aceptado. Triste, ¿verdad? Entonces, si realmente no... Aparte de eso. Yo tenía otra palabra igual, que más o menos la aprendí recientemente, pero es bastante vulgar, pero sí es bastante vulgar el que trivia cerote. Es una palabra que se originó en tiempos, creo que en los mismos no se originó Chapín, solo que le decían cerotes porque era cera, o sea, en serio porque los sacristanes de aquella época le daban cera a las personas que de bajos recursos, bueno, casi todos eran de bajos recursos, pero le dan cera, la cera restante a esas personas, y para identificarlo le decían cerotes, y era muy despectivo, pero con el tiempo a veces ha sido hasta cumplido en ciertos lugares. No, la Imagínense, o sea que si nosotros dudáramos más del significado o el origen de esas De palabras, las palabras. nos defendiéramos más, o sea, no permitiríamos que nos falten el respeto, ¿verdad? Entonces, bueno, Fíjate que una de esas, una que mencionaste, es que más que todo yo me centré más en lo que era la filosofía de la ciencia. Pero ahorita con lo que le dijiste, fíjate que menciona mucho un punto que dice que la ciencia nos ha abarcado de manera mala, porque dice que la ciencia vino a ¿cómo se llama? A como interponer cosas, así como tú dices, lo de tenemos que pensar tal cosa, porque dice que la ciencia es un sistema para eso, ¿verdad? Para, como que investigan, mira, a veces me voy a explicar, mira, ves. Por ejemplo, el capitalismo. Aquí habla mucho del capitalismo, aquí dice que es un sistema que crea ¿sí, cómo es? superioridad. Superioridad entre todas las personas, que es lo que hace la ciencia, supuestamente a esto, ¿verdad? También dice que relaciona mucho que la ciencia ha afectado a, por ejemplo, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo se llama eso? Las deforestaciones, ¿verdad?
Y dice que esa parte de la filosofía tiene como punto darle como ese punto crítico, como que darle un límite, porque es como tú decías, ¿verdad? Como lo que nos quiera mantener ¿cómo se llama? En un pensamiento que no es, y no nos quieren dejar explorar más allá, y es lo que habla de la filosofía, que dice que la ciencia no es capaz ¿cómo se llama? De interpretarse a sí mismo, porque dice que la ciencia solo se basa en solo unas cosas, una teoría, mientras que la filosofía expande más su conocimiento. Sí, es Y cierto. es muy curioso porque algo que me llamó la atención es que dice que realmente es lo que te decía, que el científico deja de ser científico cuando el sistema, pero cuando el científico mismo se pregunta sobre su trabajo realizado, porque ya que es un científico, solo responde así como que ya lo hice, pero no se responde la verdadera pregunta que es que menciona muchísimas veces aquí, es en qué ayudó mi labor a la humanidad. Y eso es lo que, mira, ves, cuando se preguntan eso, dice que a partir de ese momento deja de ser una cuestión científica y el filósofo viene y eso ya lo piensa más como una cuestión sobre la científica. O sea, hay una diferencia, ¿va? Entre los dos. Y realmente es bastante como para que te explote la cabeza, dijo aquel, porque realmente esos dos son para mucho que hablar, para mucho que investigar, porque es cierto, ¿verdad? Y por ejemplo dice que la filosofía verdadera pone un manifiesto a la imposibilidad de separar, por ejemplo, como te diría la teoría de la realidad, que es una concepción de la inteligencia o una idea del hombre a una determinada concepción de la ética. Por ejemplo, las disciplinas, ¿verdad? Que por ejemplo nosotros no cuestionamos mucho sobre lo que hacemos nosotros, ni por qué lo estamos haciendo, sino porque solo estamos siguiendo un régimen que ya está establecido. Y entre todo eso, es importante aclararse, ¿verdad? Que eso y que realmente hay que buscar bastantes, a más a profundidad todo lo que estamos haciendo, lo que decimos. Porque, Sí. por ejemplo, como tú decías, no sabíamos qué era lo que era chapín, tampoco de la palabra, la palabra cerotes, va. Cosas que nosotros normalmente ya estamos familiarizados y no le ponemos importancia, cuando realmente sí, hay que ponerle más atención a todos esos detalles, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ese sería mi punto de vista, ¿va? ¿Y alguien más quiere agregar algo? No, creo que ya se abría todo. Está bien, Ujú. entonces sí demostramos que leímos nuestro libro, ¿ah? Sí. Tenemos una repasadita. Vaya, que tenga feliz noche. Adiós. Gracias, Quería igual. Ok, nos vemos.